el miserere meo segundo magna misericordia tua tan bonito y se arrepintió. Pero bueno, esos son pecados que si te arrepientes, pues con un acto de contrición se te perdona, porque Jesucristo es misericordioso. Pero hay pecados que no vale el arrepentimiento para perdonarlo, que es el pecado, que es un robo como otro cualquiera, cuando los medios necesarios para satisfacer las necesidades de las clases menesterosa y los pobres no le llega por un malo reparto de la riqueza. El gran pecado de la humanidad son los 170 millones de niños que pasan hambre. Son los 5 millones de niños que mueren de hambre. Si yo miro el reloj ahora, cada minuto mueren 3 niños en el mundo. Ese es el gran pecado de la humanidad. Todo aquel que... toda persona tiene derecho a llevar una vida, a vivir bien, austeramente bien. Pero lo que sea de ese vivir austeramente bien no le pertenece a esa persona, a ese empresario, a ese abogado como es Elío Hernández. Ese es mi gran problema como cristiano hoy. Mi gran problema es si yo vivo con arreglo a mis convicciones cristianas y socialistas, porque todo lo que me sobre después de haber satisfecho austeramente mis necesidades, austeramente, tampoco comprándose grandes coches, hay que, la satisfacción austera necesita unos medios que no son muchos. Todo lo que sobrepase de eso es robárselo a las clases que pasan hambre. Ese es el gran pecado. Y eso no se perdona yendo a arrodillarse delante de un obispo o de un cura. No, usted tiene que restituir, porque hay muchas formas de robarle a la gente. El otro día cuando yo oí aquí los datos que trae Justo Fernández en su libro sobre la pobreza en Canarias, que hay 400 y pico mil canarios que están bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Hablamos mucho del crecimiento económico y la mayoría son mujeres. Bueno, entonces ese es el gran pecado. Luego ahí viene la respuesta mía, César: todo sacerdote y todo obispo que no ponga de manifiesto que el gran pecado condenable por la Iglesia son precisamente la injusticia social, el matar en... Porque yo veo que se está hablando muchísimo del aborto, del preservativo para evitar la concepción, y de los 5 millones de niños que mueren todos los años de hambre. ¿Es que alguien ha visto ir al otro día hacía una persona la descripción de un niño muerto de hambre? ¿Cómo se muere un niño de hambre, no? Entonces, bueno, eso sí que no tiene perdón. Si todos llevamos una vida por encima de nuestras necesidades cubiertas austeramente, y eso es lo que necesitaría grandes masas para poder comer, ese pecado no se perdona arrodillándose allí, no, se perdona dándole a cada uno lo suyo para subsistir dignamente. Y claro, lo que se está... entonces vivimos una religión del cumplimiento, una religión ritual, una religión de ir a misa los domingos, una religión en la que el Opus Dei ha dicho que lo importante aquí es los temas que nadie discute, porque aquí los que somos creyentes no estamos todos los días siendo infieles a nuestras mujeres, ni estamos practicando... No. El otro día tú, por ejemplo, César, hiciste una cosa preciosa, que fue poner esa canción tan bonita del marido de la Belén, sobre el niño que nació. Oiga, todos, si tuviéramos un hijo así, no quisiéramos matarlo. También estaríamos dispuestos a dedicar una vida a un hijo subnormal. En mi familia ha habido, mi madre y mi familia le ha dedicado toda su vida con el mayor cariño a un tío que tenía yo, que no era normal. Pero ¿y qué? Y eso lo hicieron personas que muchos no eran creyentes. Es decir, no estamos propiciando... No. Lo que estamos diciendo es... ¿Y por qué, por ejemplo, un hombre que, sin embargo, desempeñó su episcopado en la época de Franco, sin embargo, dejó un buen sabor de boca? ¿Por qué, don Domingo Pérez Cáceres? Porque trató bien a los pobres. Trató bien a los campesinos de las canteras, de las Mercedes. Y hay una anécdota muy famosa: don Domingo Pérez Cáceres, cuando le iban a visitar los pobres magos, como decían aquí, de la época de la España del franquismo del hambre,
lo iban a visitar a la calle San Agustín y él luego bajaba abajo, bajaba a la calle San Agustín a despedirlo. Bajaba materialmente y allí lo despedí. Y el ínclito Fray Albino Méndez Reigada, que Dios los guarde, que había sido su antecesor, también, en fin, algo podríamos decir de él, le dijo, hombre Domingo, pero ¿cómo un obispo como tú desciende siempre a acompañar a los pobres de la laguna, que es San Agustín? Y él le contestó una frase genial. Dice, Albino, si me quitas esto, ¿qué me queda de obispo? ¿Qué le queda a un obispo si no está con los pobres? Y con los que sufren. Y con los que sufren. Y con los que... tiene que estar con ellos, tiene que ser el consuelo de los pobres. Bienaventurados los pobres. Es que yo lo que temo es que alguien me pueda decir, oye, fulanito de tal, tuvo hambre y no le diste de comer, tuvo sed y no le diste de beber, tenía necesidad de una vivienda y lo dejaste durmiendo en un puente. Esos son lo que realmente a mí me aterra como creyente, ¿no? Por todo lo demás es agua de borraja. Por lo tanto, hoy, yo lo he dicho muchas veces a muchos sacerdotes, y los hay, y a muchas órdenes religiosas. Miren, si yo fuera gobernante, les pondría el siguiente reto. Yo sostengo económicamente a las órdenes religiosas siempre y cuando monten los colegios en los barrios periféricos y pobres de España. Yo la subvencionaría. Monten ustedes un colegio y enseñen religión católica si quieren, pero con el ejemplo. Es decir, todas las órdenes religiosas que vendan sus propiedades en los grandes barrios de Madrid y se dediquen a fundar colegios en las zonas periféricas, en las zonas de emigración, en las zonas donde se sufre, que es donde estaba Jesucristo con los que sufrían. Bueno, entonces, eso es lo que realmente tiene que hacer la Iglesia. Y yo siempre he dicho que hasta que no llegue el día en que el Vaticano solo quede para visita turística y el Papa y los cardenales vivan en unas oficinas, yo entiendo que deben vivir con dignidad, pero hombre, que cojan una especie de barrio romano austero y tengan allí sus dependencias burocráticas, que el Papa tenga un despacho digno pero sin boato ninguno, y que el Vaticano lo dejen para... incluso que paguen el que vaya a visitarlo y la Iglesia lo recoja para los pobres, ¿no? Es decir, no puede la gente, la Iglesia en España está retrocediendo lamentablemente. Y quien habla es una persona que he tenido la suerte de que nunca he perdido la fe. Es decir, está retrocediendo, pero a pasos agigantados. La juventud, y además, ¿qué hace la Iglesia pidiéndole al Estado que dé clase de religión? Cuando sabemos, mi generación, que mucha gente que se educó en colegios religiosos durante el franquismo, hoy reniegan porque la religión no puede enseñarse obligatoriamente. Hoy la COPE habla de los derechos de los padres de escoger la educación de sus hijos. Y claro, Marina ha dicho algo, una cosa inteligentísima. Marina, que es un filósofo católico. José Antonio Marina. ¿Y los derechos de los hijos? Los hijos tienen derecho a una educación en la que sepan valorar la fe que puedan tener o que puedan adquirir. Y no una fe ahí incrustada a base de las misas diarias de la época que nos hacían oír todos los días, a base de meter la religión prácticamente con corset. Eso es un disparate. Eso es un disparate porque Jesucristo alguna vez impuso nada a nadie. Predicaba con el ejemplo y con sus parábolas. Y entonces, bueno, lo que hay que hacer ahora realmente es, como decía Machín, volver a Jesucristo. Y la primera que tiene que hacer, como decía el padre Díaz Alegría, este jesuita, que fue el primero del Pozo del Tío Raimundo, con el padre Llano, que yo conocía a esa gente mucho, lo que tiene que hacer el Vaticano es volver a Jesucristo. Lo que tiene que hacer la Iglesia es volver a Jesucristo. Y los obispos que hoy tenemos todos en el corazón son aquellos, por ejemplo, Pilday. Fíjate, Pilday era un hombre, era tan sectario que, por ejemplo, excomulgó a los que iban a un homenaje a Galdós. ¿Por qué, sin embargo, lo quiere el pueblo de Gran Canaria? ¿Ah? Porque levantó la bandera por los aparceros del sur de Gran Canaria, que vivían en las cuarterías, esas cuarterías de que habla el poeta gran canario Pedro Lescano. Pedro Lescano. Es decir, entonces,
¿por qué se le recuerda a Pilday? Obligaba a las mujeres a bañarse en la playa de las canteras, a no poner bikini. Sin embargo, eso a nosotros, ¿qué nos importa? O sea, ¿por qué vamos a juzgar a Pilday que sea un integrista moral? Era un progresista social. Era un hombre que levantó la bandera por el Corredera, para que no lo sometieran a garrote, porque vio que hubo muchas vicisitudes, las conozco yo muy bien, porque fui juez de Telde y conozco por el Faro de las Palomas como fue lo del Corredera. Un hombre que levantó la bandera por los apaseros, que murió pobremente con una sotana raída en un camastro en Las Palmas, yo eso lo conozco bien, murió sin un duro, porque no tenía absolutamente nada, y era un hombre de una gran categoría. Una vez fue silbado en las Cortes de la Segunda República, era de la Avenida Vasco Navarra, y don Julián Besteiro le tocó la campanilla, pidió silencio y que dejaran hablar a Pilday, porque aparte de ser una persona respetable, era un gran orador. Sí, eso lo dijo don Julián Besteiro. Es decir, que los hombres de la Iglesia que han imitado a Jesucristo son los que realmente son recordados por todos nosotros, por la posteridad, ¿no? Ojalá te oiga don Marcelo Álvarez, se llama, el obispo de Tenerife, ojalá escuche, ¿cómo se llamaba? No, Bernardo, ojalá escuche y bueno, y lo empiece uno a ver metido entre las clases más desfavorecidas y menos en todas las inauguraciones y al lado del poder. A mí me produce profundo rechazo cuando lo veo eso en todas las inauguraciones de grandes digamos, edificios nuevos y pegaditos al poder, pero no lo veo. Yo no digo que la Iglesia deba olvidarse de las clases medias y de los que tienen económicamente una situación holgada. Yo no digo eso. La Iglesia tiene que atender a todos. Pero sí hay que recordar, que nunca se recuerda, que es mucho más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un caballo por una aguja, ¿no? Y claro, son cuestiones... Todos caben, pero como tú... Sí, bueno, y aquella otra cosa que decía, oye, deje usted todo lo que tiene y sígame, ¿eh? Creo que es que el Evangelio es tremendo, pero solo nos recuerdan algunas cosas nada más, ¿no? Y yo cuando oigo predicar a algunos sacerdotes, digo, bueno, pero esta gente, ¿qué Evangelio es el que lee? Porque, bueno, qué fácil es. Yo creo que, bueno, está ahí y esa es... El futuro de la Iglesia está en el ser comprensivos con los seres humanos, la misericordia, no condenar tanto, ¿eh? Por ejemplo, esas cosas de prohibir que hay 20 millones de personas que están infectadas por el virus ese, por el SIDA. ¿Cómo es posible que se defienda que no se use preservativo a gente pobre e ignorante, a esos 1.000 millones de hambrientos que están en el continente africano, que están un continente absolutamente diezmado y explotado, ¿no? Me gustaría una reflexión sobre, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero sobre el hecho de que, por ejemplo, pues Mardones, sí, que fue gobernador civil en la época de Franco, bueno, bien, pero oye, han pasado años, mira que estamos a punto de cumplir 70 años de que acabara la guerra, en el 39, casi 70 años, ahora 71 desde que comenzó. Pues increíble, ¿no? Increíble que esta gente se ausente, digamos, por motivos, por convicciones personales, por no sé qué historias, ¿no? Y después que uno vea llenos 140 homenajes a los asesinos franquistas en Santa Cruz y permanezcan impasibles desde el alcalde hasta la mayor parte de los concejales, que el otro día se haga aquella encuesta entre los concejales y la mayor parte de los concejales del grupo de gobierno, o por lo menos un gran número, no sé si exactamente la mayor parte, se hayan manifestado franquistas, ¿no? El que en este momento la Iglesia tenga efectivamente la COPE y Federico Jiménez Los Santos y todos estos golpistas, ¿no? Hombre, yo creo que en este momento la Iglesia a nivel del poder sigue siendo, porque tú lo acabas de comentar, lo que tuviste es que así te vas de un sermón que estaban echando hace nada, estos días, estamos hablando en el siglo XXI y en el año 2007 en la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz. Entonces, la Iglesia en este momento, desgraciadamente, el aparato de poder de la Iglesia sigue siendo franquista. Bueno, la Iglesia Católica tiene un problema terrible. La jerarquía eclesiástica en España tiene un problema tremendo. Y es que mientras tenga la COPE,
mientras no sea capaz de prescindir de la COPE, la Iglesia jerárquica católica española, jerárquica, porque la Iglesia afortunadamente somos todos, pero la Iglesia jerárquica española no estará a la altura de las circunstancias y lo que es peor, será un instrumento de alejamiento de aquellos que tienen que ser los objetos de máxima preocupación, que son las clases menos favorecidas, las clases humildes, se van a alejar de la Iglesia y un instrumento de alejamiento es esa nefasta emisora. Además, eso no, que yo sepa, no existe en ningún país europeo que conserve una emisora a la Iglesia, una empresa destinada al debate político y a la lucha política, y que es el instrumento de crispación más grande que tiene España actualmente. Es que es una locura. O sea, la COPE es en este momento el instrumento número uno de crispación política y de conciencia en el país. Y está la Iglesia Católica detrás, cuando la Iglesia tenía que ser todo lo contrario. El instrumento de reconciliación, el instrumento del perdón, el instrumento de la misericordia, el instrumento de buscar la paz en las conciencias y en los políticos. Bueno, yo siempre recuerdo algo, y termino con esto, César, pero siempre lo recuerdo, esto echa por tierra todo lo que estamos viendo contra la República, echa por tierra lo que voy a decir ahora. Yo cuando digo eso, nadie se atreve, y desafío, siempre que intervengo en un medio de comunicación, desafío a alguien que sea capaz de pronunciar las palabras de reconciliación de los grandes líderes republicanos. Aquel 18 de julio del 38, qué casualidad en Barcelona, cuando pronuncia Azaña, ese monstruo que llamaban a Azaña, un intelectual de primera fila, cuando dijo aquel el discurso precioso de las 3P, ¿no? Y dijo, y ahora ya sumidos en la patria eterna, ya no tienen rencor, y lanzan el grito a la Madre Eterna, paz, perdón, piedad, ¿no? Bueno, y aquella frase de Nerín cuando dijo que será reo de esa patria el que haga un acto de venganza y el que se oponga a la reconciliación de los españoles. Lo dijo Nerín en el punto 13, en los 13 puntos del famoso discurso del 1 de mayo del 38. O aquel Indalecio Prieto que en el exilio dijo, me están vedados los cementerios de España, pero si pudiera volver a ellos pondría un ramo de rosas rojas en la tumba de aquellos de mis adversarios que murieron por España. ¿Qué militar franquista, qué obispo de la orbe del anarquismo fue capaz de pronunciar esas palabras de perdón y de reconciliación y de todo lo demás? Que me lo digan. Yo desearía que me contradijeran. Yo desearía que mañana llamaran a mi casa y me dijeran, Eligio, el obispo tal o el sacerdote tal habló esas mismas antes de terminar la guerra civil, ¿eh? Prieto fue después. Fueron capaces de hablar de reconciliación. Entonces, ¿qué vienen ahora a sacar a relucir la matanza de los... naturalmente que eso es condenable, pero también es condenable matar a los pobres campesinos, a gente ignorante, a aquellos extremeños, en Extremadura además, una región tan depauperada como era Extremadura. ¿O es que la gente no ha visto Los Santos Inocentes? Esa gran película que debiera verla todo el mundo. Y van allí y machacan. Y cuando le dicen a Yahweh, oye, pero usted cómo ha hecho eso, ¿qué quiere usted? ¿Que yo haga la guerra teniendo a toda esta gente que custodiarla? Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, esos son también hijos de Dios. Esos campesinos de Extremadura, y no fueron 480 que mataron en Paracuellos y a sacerdotes. ¿Qué diferencia hay? En unos casos murieron los sacerdotes y los religiosos bellacamente y me parece condenable, y en otros mataron a los siervos de Dios, a aquellos que eran los destinatarios de ese magisterio de religioso. Pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué diferencia es esta? Si es como aquello, ¿dónde está Cristo? ¿Con el fariseo o con el publicano? ¿Dónde está Cristo? ¿Con aquel que se daba golpes o con el viejo o con el publicano que decía, Señor, soy un pobre pecador, soy un anarquista analfabeto, o era comunista porque no le quedaba más remedio porque le estaba pasando hambre y lógicamente se afiliaba a aquellas doctrinas? ¿Por qué abandonó la Iglesia a los pobres? Esa fue la consecuencia luego de todo lo que pasó también, ¿no?